Queridas hermanas y hermanos de la Iglesia Santa del Monte Dred, nosotros, Alejandro y Patricia, les saludamos a ustedes, que pertenecen a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo, a quienes les pido de todo corazón que les den su amor y su paz. Querida Iglesia, en el día de hoy traemos un nuevo tema, se encuentra en Segunda de Tesalonicenses 3:10. Estamos viendo los versículos importantes o más representativos de cada uno de los libros. En esta oportunidad traemos el tema el deber de trabajar. Segunda de Tesalonicenses 3:10 dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Bueno, esto lo traemos bajo el formato que estamos utilizando de ilustraciones de bolsillo. El deber de trabajar. Ya sabemos cuál es el soporte bíblico, segunda de Tesalonicenses 3:10. Los hijos de Dios debemos tener absolutamente claro que la obligación de cumplir en sumisión, en sometimiento, con las órdenes que nos da el Espíritu Santo de Dios en su palabra, es trascendental para el perfeccionamiento espiritual, para el crecimiento obviamente en el espíritu. Observar en obediencia un mandato de esta índole, como el que nos presenta el apóstol Pablo, o sea, de trabajar. Observarlo en obediencia, en sumisión, traerá prosperidad material, traerá bienestar en salud y un significativo progreso espiritual a nuestra vida. Desatenderlo resultará en vergüenza, escasez y maldiciones para nuestra vida, para nuestra familia y el medio ambiente en el cual nos desenvolvamos. En esta palabra, Pablo nos muestra la reprensión que hace a los entremetidos, a los perezosos y a los ociosos, advirtiendo que si alguien no quiere trabajar, tampoco tiene derecho a comer. En la sociedad actual, en el mundo actual, hay personas de todos los niveles en el comportamiento, como ya lo decíamos, social, que viven su vida de una manera desordenada, desorganizada y embrollada en una cantidad de dilemas y problemas, trayendo molestias a los demás, ya que se meten en asuntos que no son de su competencia. Lamentablemente, muchos seguidores de Cristo presentan estas características, ya que no solamente son indiscretos, imprudentes, necios, inoportunos, haraganes y descuidados, sino que llevan una vida de desequilibrio e inestabilidad en todas sus decisiones. Esta carta Pablo se la está escribiendo a los seguidores de Cristo, a los que ya nacieron de nuevo. Y fíjese cómo hace énfasis en eso, ¿no? Haciendo uso de su autoridad apostólica, Pablo, con las atribuciones que el Señor Jesucristo le confirió, o sea, en esa autoridad apostólica, exhorta a este tipo de individuos, llamándoles la atención, ordenándoles que trabajen para ganarse la vida, para buscar su sustento, para trabajar con sus propios recursos. Perdón. Dentro del contexto de este pasaje, de igual manera destacamos
otra orden de procedimiento provista por el apóstol, dada por el Señor Jesucristo. En relación a las malas compañías se establece que nos alejemos de cualquier miembro de la iglesia que no quiera trabajar y que no viva de acuerdo a la doctrina ni a los preceptos instituidos por la palabra de Dios. Iglesia, debemos seguir los buenos ejemplos, no los malos ejemplos. ¿De quiénes? De los grandes personajes de la fe que aparecen en las Sagradas Escrituras. Fíjate que debemos seguir los buenos ejemplos, porque en la Biblia también hay una cantidad de cosas que el Señor permitió que quedaran escritas, pero como para que quedaran de ejemplo, para que muchos cristianos no las cometan, ¿no? La buena conducta y el ejemplo de Pablo, o del ejemplo de trabajo que Pablo expone en esta palabra, igualmente enfatizan el proceder que deben tener los ministros llamados por el Señor Jesucristo. Estos deben ser ejemplo de buen gobierno y administración, aunque Pablo resalta el sustento propio y el trabajo realizado por ellos mismos. Los ministros de Dios nombrados por el Señor Jesucristo, recordemos que el que nombra a los ministros o el que nombra los ministerios es el Señor Jesucristo. Los ministros de Dios nombrados por el Señor Jesucristo, sean apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros, estos ministros que han sido llamados, preparados y enviados de tiempo completo a la obra de evangelización, tienen la posibilidad de subsistir con el trabajo desempeñado en estos ministerios, ya que se siembra la semilla espiritual a través de comunicar, de llevar las buenas nuevas de salvación a las congregaciones y a las almas perdidas. Veamos lo que dice 1 Corintios 9, 11, 14. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de ese derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabes que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Bueno, ahora volviendo al tema central, el llamado a trabajar de manera diligente es para todos los miembros del pueblo de Dios, es para la nación santa que Él escogió, para la iglesia del reino del Señor Jesucristo en el mundo. Este mensaje es para los que conocemos al único y verdadero Dios invisible y poderoso. Una muestra de integridad en nosotros es la diligencia que tengamos para el desempeño de nuestros trabajos, compromisos, responsabilidades y quehaceres cotidianos. Una persona que no tiene este tipo de adaptación, Patti, está propensa a humillaciones, a afrentas, burlas y cosas ruines. Nosotros, los que conocemos al Señor, los que conocemos de su Evangelio, debemos ser luz en medio de la oscuridad, ejemplo para los que están perdidos en sus delitos y pecados. Hemos de tener receptividad espiritual en cuanto a las tentaciones del alma y de la carne y no sucumbir ante el maligno. Debemos servir para la transformación de esta generación, ser utilizados por el Padre como alternativa para el proceso de cambio
que ya ha comenzado en las naciones del mundo y que muestra serios indicios de caos, de anarquía y grandes perturbaciones a todo nivel. La ceguera espiritual que tienen muchas almas está basada en la ignorancia que tienen de la palabra del Todopoderoso. Dios nos proveyó de magníficos recursos para levantarnos en medio de grandes crisis. La palabra de Dios nos orienta y nos corrige, pero si no la leemos, ni la escuchamos, ni meditamos en ella, y mucho menos ni la practicamos, no vamos a poder encontrar paz, ni consuelo, ni orientación en nuestro caminar con Cristo. Cuando quieras descubrir algún tipo de orientación respecto a algún tema en particular, simplemente debes escudriñar las escrituras, comenzar a hacer averiguaciones, a investigar, a seguir pistas, a rebuscar en esta palabra que es fuente de vida. Veamos lo que nos dice Hebreos 4:12 al respecto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva, o sea que la palabra de Dios está viva, es eficaz y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ya para terminar este mensaje y a manera de conclusión, nos resta por resaltar que trabajar es un deber, no solamente una necesidad, sino que es una obligación. Si no podemos realizar un trabajo formal, colaboremos, ayudemos con los quehaceres de la casa, por ejemplo. Acompañemos a nuestros padres, a nuestros abuelos, visitemos a familiares y amigos, aliviemos, consolemos. Ahora, en este mundo que cada vez se torna más complicado en altos, medios y bajos niveles de la sociedad, en un mundo donde cada vez se va haciendo más difícil encauzar nuestra vida laboral, en donde los recursos económicos van siendo gradualmente más escasos, casi para la totalidad de la población mundial, es determinante obrar de acuerdo a medidas espirituales, incluso hasta sencillas, Patri. El gran yo soy nos tomará en cuenta los frutos que nos ha dado para el desarrollo de nuestro espíritu. Esforcémonos en manifestar esos frutos. Pero, ¿cuáles son esos frutos? Dirán. Aquí dejamos que la misma palabra de Dios responda. Dice en Gálatas 5:22-23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén.